Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 11, titulada Amor a cambio. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Isaías capítulo 58, versículo 10, en el cual leemos lo siguiente. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Sabes? En este pasaje el hebreo original dice, si pues extendieras tu alma al hambriento. Dios desea que tengamos un interés personal en los necesitados. Si la iglesia viviera a la altura de sus oportunidades y responsabilidades, si sus miembros fueran cristianos en espíritu y no solo en nombre, su tarea pronto sería completada y el Señor volvería en gloria. Una vida de servicio abnegado en favor de otros esparce la luz de la gloria de Dios. El 24 de diciembre de 1865 nació en el pueblo de Pulaski, en Tennessee, Estados Unidos, una de las organizaciones terroristas más famosas del mundo, el Ku Klux Klan, el cual fue conformado inicialmente por excombatientes del ejército confederado en la Guerra de Secesión. A principios del 1900 eran la mayor fuerza política del sur y contaban con varios diputados y senadores, al tiempo que sus políticas de exterminio arreciaban. Para tener una idea de su poder, en 1923 tenían 200,000 miembros solo en Nueva York. Y ellos planteaban que Estados Unidos tenía 50 millones de indeseables, compuestos por 20 millones de extranjeros, 16 millones de católicos, 10 millones de afroamericanos y 4 millones de judíos. Pues uno de estos judíos, Jaziel, un director de cantos que vivía junto con su esposa en Lincoln, Nebraska, comenzó un día a recibir llamadas telefónicas amenazantes por parte de uno de los cabecillas de este grupo discriminatorio. Aquel judío descubrió rápidamente la identidad de este personaje, pero lejos de ir con la policía para entregarle, optó por llevar a la práctica un importantísimo principio espiritual. Un día, tocaron a la puerta de aquel cabecilla terrorista, lisiado de guerra. ¿Sabes a quién vio cuando con dificultad se acercó y abrió? Pues nada menos que a Jaziel, su esposa, y un suculento pollo preparado para la cena. Aquel hombre se quedó completamente helado y paralizado. El amor de aquella pareja de judíos deshizo en un instante todo el odio que antes había reinado en su corazón. Las visitas continuaron y la amistad creció. Cuando en Isaías 58:6 Dios llama nuestra atención al ayuno que Él escogió, presentó una de las armas más poderosas mediante la cual las ataduras del prejuicio pueden ser completamente desbaratadas. En esta semana, los capítulos 55 y 58 de Isaías nos harán un llamado para que, habiendo sido perdonados, seamos nosotros misericordiosos en armonía con el don del perdón de Dios.
La hermosura poética del capítulo 55 de Isaías prácticamente no tiene igual en las Sagradas Escrituras. No podría haberse hecho una invitación más bondadosa al hombre para que acepte las bendiciones de la salvación. Isaías 55, 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Mucho cuidado, porque si bien ninguno está excluido, el que quiera tomará del agua de la vida gratuitamente. El ofrecimiento es a todos, sí, pero a todos los que tienen sed de comprender mejor la voluntad y los caminos de Dios, y de obtener la gracia de estar en paz con Él. El hombre fue creado con un anhelo interior de Dios, que solo hallará satisfacción permanente en la comunión con Él. El agua, el vino, la leche y el pan representan en este pasaje todas las bendiciones espirituales. Se hace con la figura de productos que en el antiguo cercano oriente eran considerados como símbolo de todas las cosas buenas de la vida. Y es que en Cristo Jesús todas las necesidades del pecador serán satisfechas. Luego, en el lenguaje figurado que aquí se emplea, el que no tiene dinero es aquel que reconoce su necesidad y que comprende perfectamente que no posee méritos propios para ofrecer a Dios en pago del precioso don de la salvación. Dios nos invita a venir a Él a pesar de nuestra pobreza espiritual, porque el precio de nuestra salvación ya ha sido pagado por el Salvador. ¿Y cuál fue ese precio? Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El alto llamado a vivir de una manera piadosa tiene sentido solamente cuando se compara con el precio que fue pagado por nuestra redención. Pedro habla aquí en referencia al completo carácter sin pecado de Jesús, porque si Él no hubiera estado sin mancha y sin contaminación, Él no hubiera estado calificado para ser nuestro Redentor. Regresando a Isaías 55:1, el profeta manifiesta en su última parte que los que desean recibir bendiciones espirituales no solo deben tener hambre y sed de justicia, sino también deben esforzarse para obtenerlas. Las bendiciones de la salvación sí que son gratuitas, pero solo pueden obtenerse al precio de todo lo que una persona está dispuesta a hacer por su Salvador. Dios nunca prometió conceder la salvación a quienes son indiferentes o no están dispuestos a realizar el esfuerzo necesario para caminar junto a Él. Esto ha sido un abordaje por parte del profeta Isaías respecto a la salvación que empata perfectamente con el presentado en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
La segunda parte del capítulo 55 de Isaías comienza a partir del versículo 6 con otra atenta y cordial invitación. Sí, una invitación a ser perdonados. Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El profeta imprime aquí un sentido de suma urgencia para con el pueblo de Dios. Su mensaje es: este es el momento. Dios puede ser hallado ahora. Búsquenlo. Y es que no se trata de que Dios esté escondido y que solo pueda ser encontrado ahora. El punto es que Él solo puede ser encontrado cuando nuestros corazones están inclinados a buscarlo. Y aún esa inclinación misma es un regalo de Dios. Debemos de aceptar el regalo y hacer las cosas lo mejor que podamos con Él mientras aún podemos hacerlo. No buscarlo y fallar en llamarlo en tanto está cercano significa que no recibiremos las promesas que Él ofrece para ti y para mí. Luego, Isaías habla de camino y de pensamientos. La impiedad puede ser demostrada a través de nuestras acciones, es decir, nuestro camino. Pero el campo de batalla para una vida de justicia con el Señor constantemente puede ser encontrado en nuestros pensamientos. Con cuánta razón Pablo decía que teníamos que llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Pero, ¿y los pensamientos y caminos de Dios? Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El hombre piensa en el tiempo, y Dios en la eternidad. El hombre piensa en sí mismo, y Dios en los seres creados por su mano. El hombre piensa en lo que puede obtener, mientras que Dios piensa en lo que puede dar. La diferencia y la distancia entre Dios y los hombres es revelada no para desmotivarnos de buscarlo, sino para mantenernos en humildad mientras lo hacemos. Tú y yo podríamos concluir que no se supone que tengamos que entender lo que es el infinito, porque se nos ha dicho que sus caminos y sus pensamientos están muy por encima de los nuestros, sino que se nos requiere que lo busquemos mientras aún puede ser hallado, y que lo llamemos mientras que está cercano. La distancia nunca se terminará. Dios siempre será Dios y nosotros siempre seremos humanos. Pero cuando nuestra salvación haya sido completada y cuando hayamos sido reunidos con el Señor en gloria, la distancia será tan corta como será posible. Saltamos ahora hasta el capítulo 58 de Isaías, en el cual el Señor expone claramente la adoración superficial de su pueblo. Isaías 58, 3.
¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Tenemos dos palabras clave en este pasaje. Una es ayuno y la otra es humillamos. Y al margen de que éstas parecieran conectarse para hacer referencia a aquel ayuno que era el único ordenado por Dios, según el libro de Levítico, en el gran día de la expiación, lo que estaba muy claro es que la hipocresía había saturado la vida religiosa del pueblo. Creían que podían ser aceptados ante Dios si se sometían a diferentes formas de penitencias y que el ayuno expiaría su iniquidad. Ayunaban porque pensaban que con eso ganarían la aprobación divina. No captaban el sentido espiritual de cosas tales como el ayuno y la observancia del sábado. Y creían que por cumplir las formas de la religión, quedaban libres para complacer sus pasiones y para oprimir a los pobres y desvalidos. Dios expone simplemente la realidad, y esta es que su pueblo no ayunaba con el corazón correcto, y solo lo hacían como un ritual vacío. ¿Cuál estaba siendo el objetivo de su ayuno? Isaías 58:4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es decir, se cumplía religiosamente con las formas del ayuno, pero el espíritu del verdadero ayuno estaba ausente. ¿Ayunaban por sus necesidades? Ciertamente que sí, pero por necesidades egoístas, como Señor, ayúdame a ganar este argumento. Señor, ayúdame a derrotar a esta persona. Aunque su oración estaba acompañada del ayuno, seguía siendo una muy egoísta e incluso impía oración. Así es que Dios no la respondía. Ayunaban solo para conseguir la aprobación divina para sus malas acciones, como si a la vista de Dios fuera más importante abstenerse de alimento que de cometer iniquidad. Finalmente, Dios dice, no más, no ayunéis como hoy. E inmediatamente presenta el carácter y las bendiciones de la verdadera adoración. Isaías 58, 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Dios le dice a su pueblo, si ustedes quieren ayunar de la forma que me place, empiecen por arreglar las cosas con sus hermanos y hermanas. Dejen de oprimir a los demás y vayan y ayuden a otros. Amigo y amiga, existe una gran diferencia entre ser simplemente religioso y ser un verdadero seguidor de Cristo. Continuando con el tema del ayuno en Isaías 58,
Analicemos un poco ahora cuál es el principio que se distingue detrás de un acto como este. Y sobre todo, qué bendiciones Dios promete para los verdaderos adoradores. Isaías 58:9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Veamos esa primera parte. Las promesas de Dios definitivamente dependen de la obediencia. Cuando el profeta dice, invocarás y te oirá Jehová, hace resaltar la diferencia entre la oración a la cual Dios puede responder y el culto que no le es aceptable. ¿Qué sucedería si nuestro Dios derramara favores sobre quienes no se allegan a Él sinceramente? Pues simple y sencillamente esas personas estarían siendo confirmadas en sus malos caminos. Y cuidado con equivocarnos, porque cuando vemos a un impío gozando de aparentes favores en su vida, no necesariamente lo que vemos viene como una dádiva por parte de nuestro Señor. Y ahora, la importante segunda parte de este pasaje, en la cual el profeta anuncia que Dios dirá, heme aquí. E inmediatamente se mencionan algunas de las cosas en las cuales Dios no espera que su pueblo se encuentre ocupado. Mediante la crítica, la censura, los chismes y las insinuaciones, muchos profesos cristianos hacen que las cargas de sus prójimos sean casi intolerables. Muchos nobles cristianos han sido aplastados y enviados a la tumba, desanimados y derrotados por haber sido objeto de las burlas y las críticas de algún otro cristiano. Dios no puede acercarse a su pueblo mientras esté ocupado en criticar y oprimir a sus prójimos. ¿Sabes? Dejar de oprimir a los demás, dejar el dedo amenazador con los demás, dejar de hablar vanidades, es dejar de lado aquellos pecados conocidos como de comisión, porque son aquellos que vamos y hacemos en contra del Señor y en contra de otros. Si vamos a caminar de forma correcta con nuestro Dios, tenemos que detenernos y guardarnos de este tipo de conducta. Pero ahora se nos habla de los pecados por omisión. Isaías 58:10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Necesitamos ministrar al hambriento con algo más que solo comida. Necesitamos saciar el alma afligida, es decir, buscar la manera de satisfacerla. Fallar en hacer estas cosas es caer en pecados de omisión, porque estas son cosas que debimos de haber hecho y aún así no las hicimos. Si vamos a caminar de forma correcta con el Señor, debemos de abrir nuestros ojos y hacer lo que es nuestra obligación de amor para con Él. Nuestro Dios no espera que seamos simplemente religiosos, sino que llevemos a la práctica, como lo dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta:
atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Luego de que el capítulo 58 de Isaías abordara en una primera parte el tema de la abnegación, es decir, la renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas, y luego en una segunda parte abordara el tema de la benevolencia social, ¿qué tema se aborda ahora en la última parte del capítulo en sus 2 versículos finales? Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La obra de restauración debe comenzar con un reavivamiento de la verdadera observancia del sábado, cuya esencia es la comunión con Dios y la conmemoración de su poder creador y redentor en el día que Él mismo santificó. El destino de Israel como nación fue determinado por su proceder ante el santo día de Dios. Nunca fue el propósito divino que el sábado fuera un fin en sí mismo, sino un medio por el cual el hombre pudiera conocer mejor el carácter y los propósitos de su Creador. No practicar la abnegación y no ser benevolente socialmente implica estar más centrados en nosotros mismos que en los demás. Cuando Dios dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, nos está recordando que la esencia del pecado es el egoísmo, es decir, hacer lo que a uno le place sin tener en cuenta ni a Dios ni al hombre. Bajo este contexto, el tercer tema que aborda Isaías en este capítulo, el del día sábado, se relaciona con los anteriores en el sentido de que en este día se le proporciona al hombre la oportunidad de dominar ese egoísmo y cultivar el hábito de hacer lo que agrada a Dios y lo que contribuye al bienestar de los demás. Bien comprendido y correctamente observado, el sábado es la clave de la felicidad del ser humano, tanto aquí como en el mundo venidero, ya que es una de las mayores bendiciones que el amante Creador ha dispensado a los hombres. Ayunar y guardar el sábado son ambas expresiones de no hacer algo. Al ayunar no comemos y al guardar el sábado no hacemos nuestra propia voluntad. Un importante aspecto al final de este capítulo es el de mostrarnos que lo que hacemos no es suficiente para hacernos justos delante de Dios. Nuestro caminar con Dios no debería de estar solamente definido por lo que no hacemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo para el Señor? Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Una invitación a ser ricamente alimentados. En su invitación, Dios le pide a su pueblo que se pregunten a ellos mismos:
¿por qué me gasto el dinero en aquello que no me puede saciar? Esta es una pregunta particularmente importante a la luz de todas las cosas en las que podemos derramar nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro esfuerzo, cosas que nunca serán capaces de satisfacernos como el Señor es capaz de hacerlo. La oferta es clara, la provisión está hecha. ¿Aceptas la invitación? Número 2. Diferencias y distancias entre Dios y el hombre. Dios no piensa de la manera en que nosotros lo hacemos. Nos metemos en muchísimos problemas cuando pensamos que Él piensa de la misma manera en que lo hacemos nosotros. Porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, sí podemos relacionarnos con sus pensamientos, pero no podemos entenderlos a la perfección. Ojalá que este conocimiento de su superioridad infinita nos ayude a recibir siempre humildemente su ayuda. Número 3. Participemos del ayuno que Dios escogió. El pueblo tenía primero que dejar de actuar de forma impía con los demás, desatando las ligaduras de impiedad, soltando las cargas de opresión, dejando ir libres a los quebrantados y rompiendo todo yugo. Ponerse a cuentas con Dios empieza por dejar de hacerles mal a otras personas. Pero luego, ellos tenían que empezar a actuar en amor hacia los demás, partiendo el pan con el hambriento, cubriendo a aquellos que no tienen ropa y no escondiéndose de su hermano. Ponerse a cuentas con Dios continúa con hacer acciones de amor a otras personas. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que el mismo poder que Cristo ejerció cuando andaba entre los hombres se encuentra en su palabra. Con ella curaba las enfermedades y echaba fuera demonios. Con ella sosegaba el mar y resucitaba a los muertos. Y el pueblo atestiguó que su palabra iba revestida de poder. Él predicaba la palabra de Dios, la misma que había dado a conocer a todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. La Biblia entera es una manifestación de Cristo. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.